Bueno, vamos a hablar de bandidos rurales. Me pareció un tema muy bueno, no muy charlado en general. Y me metí a investigar, encontré varios bandidos rurales. Vamos a meternos con eso. Argentina, Natalia, tiene santos populares, pero también tiene delincuentes convertidos en leyenda. Hombres perseguidos por la policía, adorados por el pueblo y transformados en mito. Algunos robaban, otros mataban, pero para mucha gente eran héroes que enfrentaban al poder. Hoy vamos a hablar de los bandidos rurales argentinos, los Robin Hood criollos. ¿Sabes qué? Una cosa que me puse a pensar cuando armaba esta columna es que el sistema hoy no permitiría que existieran esa gente directamente. Y el sistema lo que hace es trabajar, digamos. No creo que exista ese hueco de la inventiva, Siento que de la creatividad y del ingenio, de la picardía. Que la última persona que pudo haber alcanzado un estándar similar, que de la misma manera cancelable y a la vez endiosable, fue Maradona. Siento que después de eso es como que el sistema no permite que surjan este tipo de personajes. Por eso me parece tan pintoresco traerlos acá a colación. Pero vamos a contar a la gente qué era un bandido rural. Los bandidos rurales aparecieron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Me cuestan mucho los números romanos, me hacen dudar. En realidad los conozco, pero me hacen dudar. Lo dije bien, por supuesto que lo dije bien. Eran gauchos, peones, fugitivos o desertores que vivían fuera de la ley en zonas rurales. Sí, vos andás corrigiéndome. No estoy chequeando porque aparte lo tienes en 184. Sí. Pero hay algo muy importante. El pueblo muchas veces los veía como justicieros. ¿Por qué? Porque en esa época había terratenientes muy poderosos, policías ahora no, Ahora no. Policías corruptos, pobreza extrema, explotación laboral. No. Y muchísima desigualdad. Entonces muchos campesinos veían a estos hombres como rebeldes contra el sistema. El historiador Hugo Chumbita los llamó bandoleros sociales, o sea, criminales para el Estado, pero héroes para el pueblo. Vamos a empezar con el primero, que yo creo que es como el original, como el que inició todo este camino, que es Juan Moreira. Señor director, cuando usted quiera, puede ir poniendo las imágenes. Cuando hablamos de bandidos rurales argentinos, hay un hombre que aparece antes que todos y es el de Juan Moreira. Qué barba, Gracias. La del gaucho matrero más famoso de la historia argentina, tan famoso que terminó convertido en mito. Ahí vemos la imagen de Juan Moreira. Juan Moreira tuvo una película que cuando termine de hablar de él, vamos a ver un pedacito del tráiler, digamos, de lo que fue la película de Juan Moreira. ¿Quién fue Juan Moreira? Juan Moreira nació en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires desde 1829 y trabajaba como muchos gauchos de la época, domando caballos, haciendo changas y sobreviviendo en la campaña. Los gauchos tenían como una fama de ser vagos, ¿viste? Como que no estaban bien vistos en ese momento en la sociedad. Pero su vida cambió cuando empezó a tener problemas con los poderosos del pueblo, pulperos, jueces, comisarios corruptos, que manejaban todo en la frontera bonaerense. Y la historia cuenta que un conflicto por una deuda y una pelea política terminaron empujándolo a la clandestinidad y ahí nace la leyenda. La leyenda del gaucho matrero. Perseguido por la policía, Moreira comenzó a escapar de pueblo en pueblo, convirtiéndose en un gaucho matrero, palabra que se usaba para los hombres que estaban fuera de la ley, que conocían el campo mejor que nadie. Decían que peleaba con un facón como un demonio, que enfrentaba a grupos enteros solo y que nunca se dejaba atrapar fácilmente. Para algunos era un asesino, para otros era un hombre perseguido injustamente por un sistema armado solo para los ricos. El nacimiento del mito tiene que ver con lo más interesante, es que Juan Moreira fue uno de los primeros grandes ídolos populares argentinos. Cuando viste que hablábamos justamente de ídolos populares, su historia pasó de los fogones rurales a los diarios, después a los teatros y finalmente al cine. El escritor Eduardo Gutiérrez publicó su historia en forma de folletín y explotó en popularidad. Era como un superhéroe prácticamente de la época. Así nace la imagen clásica del gaucho rebelde, valiente, perseguido por la autoridad, enemigo de los poderosos y convertido en el héroe del pueblo.